Buenas noches. Vamos a hacer nuestra reunión. Esto vamos a hacer un culto familiar y de esta manera vamos a estudiar la palabra, vamos a alabar, vamos a honrar a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Ya? Dirígenos con una oración, por favor. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida. Sea pues para honrarte y glorificar tu nombre. Bendice tu palabra, Señor. Enséñanos a través de tu palabra y ayúdanos a ser obedientes a ella, Padre. A dar testimonio que somos verdaderamente hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Y ahora puedo cantar a grande voz y puedo testificar de su amor. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Hay poder en mi Jesús, en mi Jesús. Hay poder en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está del aceite que desciende desde el trono celestial, del aceite que desciende desde el trono celestial. Gracias, Señor bendito, porque tú nos permites reunirnos, Dios, aquí en este hogar para alabarte, honrarte, glorificar tu nombre, para poder exaltarte, Dios, porque fuera de ti no somos nada, Dios. Tú eres ese Señor poderoso que mereces todo de nosotros, Dios. No hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Grande, grande es tu misericordia y tu amor, Dios. Grande, grande eres tú, Señor. Tú eres ese Dios tan amoroso, Padre, que tuviste tanto amor por el ser humano que enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para que fuera sacrificado por causa nuestra, Señor, llevándose ahí todas nuestras iniquidades, toda nuestra porquería, Señor, todo lo que nosotros no merecíamos con qué agradarte, Dios se lo llevó ahí, Dios Padre. Gracias, Dios bendito que estás en los cielos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Oh, Señor, queremos adorarte también, Dios. Queremos adorarte porque tú mereces toda nuestra adoración, Señor.
aunque es muy poco lo que podemos ofrecerte, Señor, pero te abrimos nuestro corazón, Padre, para reconocerte al Dios santo, santo, santo y puro. Oh Dios, digno, digno de toda alabanza y adoración eres tú, Señor. Padre, míranos, Señor. Oh Dios Padre, no hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Tú eres el único Dios, tú eres la única autoridad suprema, Dios. Dios Padre, queremos adorarte, Dios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, que tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Oh Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, que tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Oh Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tócanos siempre en nuestra vida, Dios, y límpianos, Señor. Y límpianos, Padre, porque tú eres ese Señor que mereces toda alabanza y adoración, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios. Oh Dios, gracias por habernos sacado de la garra del diablo, Dios. Gracias por haber traído nuestra vida, introducido al cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, bendito y alabado, por habernos perdonado nuestros pecados, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque ahora somos libres delante de ti, Señor. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios. Ahora, Dios, te pertenecemos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito, alabado seas tú por siempre, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7.
uno a uno cada uno, ¿ya? Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Todos juntos. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a orar un ratito por la palabra. Padre Dios bendito, Señor, gracias por habernos proporcionado este texto para el día de hoy, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender tu santísima palabra, Dios, porque en ella está manada, Dios, la gran revelación que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Por medio de ella te conocemos cada día más, Señor. Y enséñanos, Señor, a comprender tu santa palabra y a perseverar en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser obediente, así que bendice el texto para el día de hoy, Señor, y que sea de provecho para nuestras vidas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Prácticamente este texto nos está hablando sobre los gobernantes de aquella época, pero también es propenso para el día, para nuestra actualidad. Y Dios ha instalado las autoridades con el fin de castigar el mal y más bien para promover el bien. Para eso Dios estableció las autoridades. Ese es el objetivo. Aunque hoy en día la sociedad humana lo está usando para sus provechos. Las naciones, sobre todo los gobernantes, las autoridades. Pero el objetivo que Dios había propuesto de establecer autoridades era para castigar el mal y para hacer el bien. Y existen muchas teorías humanas que tratan de explicar el origen del Estado o gobierno de los hombres. Estas teorías a menudo se han contradicho entre sí. Esto es cuando se habla del Estado, del poder de una nación. Hay muchas teorías de cómo se originó esto. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que el Estado tuvo su origen en Dios. Dios fue quien estableció las autoridades. Quien queriendo encontrar un medio para frenar la perversidad humana. Con ese objetivo Dios creó. Y concedió a las autoridades el uso de la espada para castigar al malo. Con ese objetivo, ¿por qué propuso eso Dios? Para que hubiera orden en la sociedad humana. Está hablando en sentido general de toda la sociedad humana. Y siendo no las autoridades, pues las autoridades es una institución
divina. Dios las estableció. Por lo tanto, el cristiano debe verlas desde la perspectiva de Dios. Desea además observar las responsabilidades de que la Escritura lo establece, ¿no? Y esto es muy importante porque acá en Perú el próximo año se acerca ya las elecciones presidenciales. Y es muy triste ver que creyentes caen en ese juego de a veces por tener simpatía por cierto candidato, se empiezan a promocionarlo. Pero no, nosotros debemos acudir a Dios para que sea Dios quien ponga la persona adecuada y pueda gobernar nuestra nación. Y a veces entramos en polémica entre los mismos cristianos, los mismos creyentes. En el mundo sí se encuentra una serie de disparates, insultos, atropellos por sus candidatos, pero a veces eso arrastramos los cristianos. Por eso la vida cristiana abarca todos los aspectos de la existencia humana. ¿Por qué? Porque vivimos en la vida humana en esta tierra y estamos propensos con todas las cosas que nos rodean. Dios está interesado en todas las áreas de la vida del ser humano. Así que Dios nos va a dar grandes instrucciones en este texto que tenemos para el día de hoy. Tengamos presente siempre eso, que a Dios le interesa la vida del hombre, del ser humano. No solamente en su aspecto espiritual. Claro que lo más importante es el aspecto espiritual. Cómo mantener una relación personal con Dios, cómo conocerle ese Dios maravilloso. Eso es lo más esencial. Y eso se conoce en el aspecto espiritual. Pero no solamente es el aspecto espiritual lo que Dios le interesa. Por esa razón debemos ser conocedores de su voluntad en todas las áreas de la vida del ser humano. Todas las áreas de la vida del ser humano a Dios le interesa. Habíamos leído el versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, el cristiano debe someterse a las autoridades. Debemos siempre respetar a nuestras autoridades, partiendo de la verdad de que Dios ha establecido todas las autoridades. Entonces, es responsabilidad del creyente el de someterse a sus autoridades. No importa cómo un gobernante llegó a su puesto de eminencia. Puede ser por la vía democrática, por la guerra, por fraude, tal vez por usurpación, pero sea cual sea el medio que se utilizó, una vez recibida la autoridad, es responsabilidad del cristiano sujetarse a la autoridad, ya que con ello acata lo que Dios ha determinado con respecto a un país, sea para su bien o sea para su corrección. Es eso. Pero por eso es muy importante nosotros orar para que Dios sea la persona indicada, que a través de la vía democrática nosotros podamos elegir a una buena autoridad. Eso es muy importante. Por eso en el versículo 2 habíamos leído: de modo de quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten, acarrean condenación para sí mismo.
esto en realidad es muy duro, es muy fuerte. Porque ¿qué pasaría si tenemos como una autoridad que comete muchos atropellos contra su nación? Pero acá nos está diciendo que no debemos oponernos a la autoridad. Pero acá viene algo muy importante. A lo establecido por Dios. Entonces, si Dios es la persona que pone a una autoridad, entonces nosotros tenemos que sujetarnos. No debemos resistirnos. Y acá viene algo que es muy, esto es prácticamente, es una condenación, porque dice, acarrean condenación para sí mismo. Estamos siendo condenados. Condenados. Si nosotros faltamos el respeto, nos rebelamos contra las autoridades que Dios ha establecido. ¿Ya? En el versículo 3 habíamos leído, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, esa es la responsabilidad de la autoridad. Entonces, si Dios puso una autoridad, por supuesto que va a ser para defender al bueno y castigar al malo. Y todavía dice, el propósito de Dios es que los gobernantes usen la espada para defender al bueno y castigar al malo. Esto es bien drástico, porque una espada ¿para qué sirve? Para luchar, para defenderse y también para poder matar a la persona. Para eso se usa una espada. Y Dios está diciendo que se les permite a las autoridades usar las espadas. Eso es algo que no vamos a poder comprender porque estaríamos tratando de decir que está asesinando a un ser humano. Y hoy en día que estamos en una época de los derechos humanos que defienden a los criminales. ¿Se imaginan llevar a un criminal y asesinarlo? Aquí Dios los dice. Entonces, las autoridades deben promover lo bueno. Para eso son llamadas las autoridades y para eso fueron escogidas las autoridades, elegidos las autoridades, para promover lo bueno, no lo malo, no la corrupción, no los atropellos, no la malversación de fondos, nada de eso, sino para promover lo bueno. Para esos deben estar las autoridades. Por eso, de la misma manera en que Dios ha establecido responsabilidades que el cristiano debe observar para con sus gobernantes, también ha establecido obligaciones que las autoridades deben cumplir. Habíamos leído el versículo, ¿no? Los magistrados no deben estar para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y el otro dice, el propósito es que los gobernantes usen la espada para defender lo bueno. En el versículo 4. Ahí está. Por eso, si esto no sucediera así, Dios se encargará en su tiempo. Y es eso lo que no saben estas autoridades que gobiernan una nación, que van a tener que rendir cuentas a Dios. Algunos de repente están rindiendo cuentas por haber sido enjuiciados, encarcelados, pero delante de Dios van a rendir cuentas. Cuentas.
y van a rendir una cuenta muy terrible, de pedirles cuenta de acuerdo a lo que Dios mismo les encomendó a las autoridades. Y no solo son las autoridades que gobiernan una nación, sino también las autoridades dentro de las iglesias cristianas también tenemos autoridades. Eso es todavía más grave que una autoridad cristiana haga cosas terribles dentro de las iglesias, porque va a ser muy terrible las cuentas que van a rendirle delante de Dios. Por eso, en todo caso, sigue siendo el deber del cristiano de estar sujeto a las autoridades en todo lo que determinen, toda vez que no contradiga las enseñanzas bíblicas. Esto es muy importante tener en cuenta. Nosotros podemos sujetarnos a todas las autoridades, sean cristianas o autoridades que gobiernan una nación, todos podemos sujetarnos, pero también tenemos que tener una observación, que ellos no contradigan las enseñanzas bíblicas, referente a cuál es la responsabilidad que ellos deben hacer. Entonces, eso es muy importante tener presente. Entonces, al que mucho se le encomendó, también mucho se le demandará. No es fácil entonces ser autoridad, sea cristiana o sea gobernante de una nación. No es nada fácil. Es algo que Dios le ha encomendado. Y de acuerdo a lo que le ha encomendado, les va a pedir cuentas, va a ser demandado. Por eso es muy importante, ¿no? Y las autoridades que no gobernaron, este es muy importante tener presente siempre. Las autoridades que no gobernaron para Dios o para la gloria de Dios, se le juzgará de acuerdo al grado del privilegio que se le otorgó. Entonces, los gobernantes no tienen nada fácil, porque un gobernante ha sido llamado para que gobierne para la gloria de Dios. Ese es el propósito principal de un gobernante. Gobernar para la gloria de Dios. Si no lo va a hacer, mejor que renuncie y se vaya a su casa. Porque para eso son llamadas las autoridades. Gobernantes de una nación. En el caso del Perú tenemos ministros también, tenemos congresistas, también tenemos en el Poder Judicial, también las autoridades policiales, todo eso. Hay muchas autoridades y todas esas autoridades tienen que tomar su autoridad para la gloria de Dios. Vuelvo a decir, si es que no lo va a hacer así, entonces mejor renuncie y se vaya a su casa. Así es. En el versículo del 6 al 7, vamos a leer, dice: Pues por esto pagáis también los tributos, porque los servidores de Dios, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Es eso como debe vivir nuestra sociedad. Por eso la responsabilidad del cristiano, pagar sus impuestos. Eso es algo que siempre hacemos aquí también en nuestra nación. Pagamos impuestos. El IGB es un impuesto que lo pagamos todos. Y la misma palabra de Dios nos propone que debemos pagar impuestos.
Por eso es responsabilidad del cristiano de pagar impuestos. Las autoridades necesitan fondos económicos para poder desarrollar sus actividades de servicio. Es por eso. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios habla sobre esto que vivimos en esta sociedad? El pagar impuestos. El pagar impuestos, todo eso. Estos fondos provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos, puesto que el creyente desea cooperar con aquellos que Dios ha establecido para su bien. ¿Ya? Debe cancelar todas las obligaciones para con el Estado. Y estos impuestos deben ser justos también. Eso, como creyente, está bien, somos creyentes, nuestra fe está en Dios, nuestro cuidado está en Dios, pero como tenemos también responsabilidades ante nuestras autoridades de pagar los impuestos, también los impuestos tienen que ser justos. ¿Por qué? Porque el creyente está obligado por la palabra a pagar sus impuestos, sin importar si las autoridades están estableciendo o no buen el uso de sus fondos. El uso de sus fondos. ¿Ya? Dios será quien traerá toda cuenta a juicio en el día postrero. Dios se encargará de eso. El creyente debe cumplir su obligación, pero si las autoridades no cumplen la suya, es un asunto que tendrá que arreglar con Dios. Si la autoridad no ha cumplido, entonces va a tener que arreglar cuentas con Dios. Pero el creyente será salvado por su responsabilidad. Nosotros somos llamados a obedecer en primer lugar a Dios, nuestro creador de los cielos y de la tierra, y también ser responsable con nuestras autoridades. Por eso debemos examinar nuestra conducta con respecto a las autoridades. Debemos examinar cómo nos comportamos nosotros con respecto a nuestras autoridades. ¿Nos hemos sujetado a toda disposición legal? ¿Hemos pagado nuestros impuestos? ¿Hemos orado por ellos? ¿Hemos respetado a aquellos que Dios ha colocado en eminencia? Todas estas cosas son muy importantes para Dios. Si no, se les puede restar el valor de que se les ha dado. Si aún no estamos llevando frutos, no estamos proveyendo frutos dignos de arrepentimiento en esta área de nuestra vida, será necesario que nos hagamos un serio examen de conciencia para saber cuál es en realidad nuestra posición ante Dios. ¿Cuál es entonces nuestra necesidad, nuestra disposición delante de Dios? Es la máxima autoridad que tenemos delante de Dios. ¿Ya? Vamos a orar, apaga eso. Vamos a orar. ¿Empiezas tú orando? Empiezas tú orando. Empiezas orando. Sí, ahorita.
palabras. Alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos y a respetar las autoridades que tú has establecido en la tierra, que tú lo permites, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir tu palabra también en este punto, Señor. Gracias por tu palabra que siempre, Señor, nos traes entendimiento para poder conducirnos como tú quieres, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. También te pido, Señor, por mi familia, por mis hijos, que sean tocados con el poder de tu Santo Espíritu, donde ellos, Señor, verdaderamente tú los conviertas para que sean hijos tuyos, Señor. Y a nosotros, Señor, bendícenos, Señor, con sabiduría, porque somos padres, que un día también daremos cuenta, Señor, por cada uno de nuestros hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, bendícenos espiritualmente, llénanos de tu Santo Espíritu cada día, Padre. Ayúdanos y guárdanos, Padre Santo. Sí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias. Amén. Padre Dios bendito, Señor, muchísimas gracias por permitirnos reunirnos en esta manera, Dios, donde te alabamos, te honramos, te glorificamos, Dios. Gracias, Dios Padre bendito, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Sí, Padre Santo. Dios Padre, Dios bendito, Señor. Deje su china. Padre Dios bendito que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Dios, Gracias, Señor Jesús. por enseñarnos, Dios, que debemos respetar a nuestras autoridades, Dios. Vamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Te alabaremos y te bendeciremos, Dios. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gracias por darnos ese entendimiento, Dios, Gracias, de poder alabarte, honrarte, Dios. sí, Señor. Bendito sea. Y tú eres nuestra mayor autoridad, Dios, Sí, Señor. a quien debemos todo nuestro respeto, nuestra honra, Dios, y nuestra adoración, Señor. Te queremos honrar. Pero también, Señor, tú nos has hablado en tu palabra que tenemos que orar por nuestras autoridades, Dios, Señor. y debemos respetarlas, a todas las autoridades que sean propuestas por ti, Señor, para gobernar a una nación. Y solo tenemos que orar por ellos para que ellos hagan el bien para tu honra y tu gloria, Dios. Gracias, Padre Dios bendito, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor bendito, alabado sea tu Te nombre, alabamos, Dios. Señor, y te bendecimos tu nombre. Padre, te quiero pedir, Señor, por toda nuestra familia, Dios, Sí, Señor. familia de mi esposa y familia mía, Señor, para que te conozcan, Señor, porque hay entre los que nuestros familiares hay personas que no te conocen, Señor. Ten misericordia. Toca su corazón, Señor, ten misericordia de ellos, Padre, porque queremos tú, Señor, que seas verdaderamente la persona más importante para la vida de ellos también, Señor. Que puedan conocerte, puedan honrarte, puedan glorificarte, Dios. Gracias, Dios Padre bendito, alabado sea tu nombre, Dios. Padre, también, Señor, te alabaremos y te glorificaremos. También quiero pedirte, Señor, por todas las personas, Dios, que me ven a través de medios, Señor. Señor, tú las conoces. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Glorifícate siempre en sus vidas, Señor. Háblale a sus corazones, Señor. Llena su mente, su corazón de tu alma, Señor, y de tu Espíritu Santo, Señor, que su alma esté gozándose, Señor. Sí, Señor. Y háblales todos los días, Señor, porque todos los días te necesitamos cada día más, Señor. Sí, Señor. Padre, Señor, toda persona que me vea a través de este medio, si tiene alguna necesidad, Señor, tú, Padre, súplela, Señor, y dale la mejor sabiduría, Señor, de cómo sobrellevar la necesidad que pueda estar teniendo y pueda ser suplida, Señor,
por ti, Dios. Gracias, Dios Padre, bendito Señor. Te alabamos, Señor Jesús. También, Dios Padre, quiero darte las gracias por nuestro amigo Eduardo, Señor, hermano en Cristo, que nos está viendo, Dios, a través de este medio. Señor, glorifícate en la vida de él, Señor, acompáñalo, su esposa también, llena sus corazones y que ellos permanezcan siempre fiel a ti, Señor, y tú te glorificarás en sus corazones, Dios. Provéele los medios necesarios también, Señor, para sus vidas, Dios. Padre, también te doy las gracias por estas personas que siempre nos ven, Señor, estas amigas venezolanas, Dios. Gracias, Padre, por ellas, Señor. Sigue alimentando sus vidas, sus corazones, con tu santa palabra, con tu amor, con tu presencia, y que te busquen todos los días en oración, Señor, y que lean tu palabra todos los días, Señor, porque es el alimento espiritual y la comunión contigo, Señor. Gracias por Chachi, gracias por Noreli Bravos, por ellas, Dios. Gracias por ellas también, Señor. Gracias por otras amistades que me ven a través de este medio, Señor. Por Sandra Castro, también de Nicaragua, Dios, gracias, Padre. También por Sandra Mendoza de Ecuador, Señor. Gracias por todos ellos que nos ven a través de este medio. Bendice sus vidas, glorifícate en sus corazones siempre, Dios. Gracias, Padre, por otras personas que nos ven a través de este medio, Señor. Gracias por los hermanos en Cristo también, gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios siempre es bueno para nosotros. Muchísimas gracias. Amén.